En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. En el año 1775, Francisco de Goya se marchó a Madrid para trabajar en la corte, iniciando una aventura que le llevaría con los años y tras mucho trabajo a lograr un gran ascenso profesional y social que le convertiría en el pintor más demandado de la corte y en uno de los mejores pintores de la historia. Sin embargo, en los siguientes 15 años no solo conoció el éxito llegando a convertirse en pintor de cámara del rey Carlos IV, sino también algunos sinsabores tanto en Madrid como en Aragón, de donde se acabó marchando resentido por el trato que se le dio cuando pintó su gran obra del Pilar de Zaragoza, el Regina Martyrum. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Mi queridísimo Martín, discúlpame por no haberte escrito antes ni haber contestado a tus últimas cartas, pero como ya sabes, la vida en la corte me mantiene realmente ocupado. Como sabes, hace tiempo que gozo del favor de los duques de Osuna, lo que me ha abierto las puertas de toda la alta sociedad madrileña y no hay noble ni gran comerciante que no me encargue un retrato. Pero basta, que parece que tan solo te escribo para vanagloriarme a mí mismo. Espero poder viajar pronto y visitarte en Zaragoza para descansar un poco, pues no todo es bueno en esta villa y corte, donde cada vez hay más suspicacias entre los poderosos contra los ilustrados desde los sucesos que están ocurriendo en Francia. ¿Te imaginas? El mismo rey Luis XVI, prisionero del pueblo en su propio palacio. Hay pánico entre los nobles de que esas ideas revolucionarias se extiendan a nuestra España. Ya sabes lo mal que me fui de Zaragoza después del enfrentamiento que tuve con la Junta de Fábrica del Pilar, pero hay momentos en los que, si te soy sincero, echo de menos mi tierra y un modo de vida más simple y tranquilo, aunque sin duda la pintura me ayuda a evadirme de todo. Ah, por cierto, se me olvida contarte la buena nueva. Su católica majestad, don Carlos IV, ha tenido a bien nombrarme pintor de cámara. Josefa está encantada, y si te digo la verdad, yo también. Con mi nueva asignación, por fin podré comprarme un carruaje e incluso unos campicos a los que poder retirarme. Me despido de ti y prometo no tardar tanto en volver a escribirte. Siempre tuyo, Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, hemos escuchado esta ficción sonora, recordamos, pues en el que estamos recordando la constante relación epistolar que Goya mantuvo a lo largo de su vida con uno de sus mejores amigos, que era el comerciante zaragozano Martín Zapater, ¿no? Afincado en Zaragoza, con el que parece que trabó amistad desde la infancia, pues estudiando ambos en los escolapios de la capital aragonesa. Pero bueno, aquí hemos querido mostrar en esa pequeña ficción esa amistad y esa gran relación en la que se carteaban ambos personajes. Y para hablar de esta época de Francisco de Goya, de estos años de Goya ya en Madrid, los inicios de Goya en Madrid, pues entre los años, para situarnos, 1775 y 1790, pues tengo como siempre a Santiago Navascués, que está listo aquí, creo yo, para darle caña al tema y para hablar un poquito del contexto histórico que siempre hacemos en cada programa. Hola a todos, queridos oyentes. ¿Qué te parece si hacemos vamos a hablar un poquito de estos primeros años, cuando ya Francisco de Goya, recordemos que en el episodio anterior hablamos de que en enero, a principios de enero de 1775, pues Goya es llamado por Mengs a Madrid y empieza a trabajar ya por fin en la corte como tanto deseaba. Sí, y a raíz de ahí, ¿no? Pues está trabajando en la corte de Carlos III y también, pues luego llega su sucesor, Carlos IV, quien le acaba nombrando, pues, pintor de cámara en el año 1789. Uh-huh. Justo en esos años estalla el proceso de independencia de lo que serán los Estados Unidos con su declaración de independencia de la Gran Bretaña del rey Jorge III. Algo que ya empezamos a comentar en el episodio anterior, dimos unos esbozos, exactamente. Sí, y España, que junto a Francia había perdido el conflicto anterior contra Gran Bretaña en la llamada Guerra de los 7 Años en América, uh-huh, entre 1756 y 1763, en la que está ambientada la película El último mohicano. Por ejemplo, exactamente, sí. Una película que tanto nos gusta y que su banda sonora es tan famosa.
Bueno, pues en esa guerra de los 7 años que pierden España y Francia contra Inglaterra y en América, tienen que ceder diversos territorios a los británicos. Y entonces, ahora que se independencian las colonias Bueno, británicas, que empieza la revolución, mejor que dicho, empieza la para revolución, sí, independizarse. y Francia y España son aliados de estas colonias, ven la oportunidad, ¿no?, de desquitarse pues frente pues a esa enemiga común que era Gran Bretaña, ¿no? Ujú. Tanto Francia como España pues decidieron apoyar de diferentes modos a los rebeldes americanos, y aunque la ayuda hispana pues ha quedado prácticamente en el olvido, esta fue realmente importante, Sí, sí. En ¿eh? ello, de hecho, tuvo un papel muy destacado el aragonés Pedro Pablo Abarca de Bolea, al que todos conocemos, y dice, pues igual este nombre no me dice nada, pues todos lo conocemos como el 10º conde de Aranda, el famoso, el más famoso de todos, ¿no? Pues a que, bueno, pues este conde de Aranda había sido uno de los personajes más poderosos de la España de Carlos III, ¿no? Llegando incluso a ostentar el cargo de presidente del Consejo de Castilla, que en la práctica, pues en esa época era el ser el primer ministro, podríamos hablar, ¿no? O el valido del monarca, el que manejaba el cotarro, el que llevaba el gobierno, diríamos, ¿no? El que manejaba. Y Aranda, pues además es que durante muchos años estuvo liderando en la corte el llamado Partido Aragonés, se le llamaba así, ¿no? Que era una de esas facciones, esas camarillas políticas que había siempre en la corte, ¿no? Y era una de las más importantes este Partido Aragonés, ¿no? Durante el reinado de Carlos III, y que alcanzó una influencia muy notable, desde luego. Lo que pasa es que el conde de Aranda tuvo que dejar el puesto en 1773 en favor del marqués de Grimaldi, tras lo cual pues pasó a estar 10 años en París como embajador de España en la corte de Luis XV primero, y Ujú. después en la corte de Sí, Luis XVI, en esos tiempos de alianza de Francia y España con sí. las colonias De hecho, americanas. el conde de Aranda llega a París y al poco tiempo es cuando se muere. O sea, se presenta ante Luis XV, pero al poco tiempo muere el monarca y después ya pues era durante el comienzo del reinado de precisamente Luis XVI, que será el que sufrirá la Revolución Francesa, por cierto. Sí, ahí conoce, por ejemplo, a Voltaire, ahí también conoce a Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, que es el embajador de las colonias americanas. En París, claro. En Conoce a París. los enciclopedistas franceses, a los ilustrados, bueno, a diferentes ilustrados, como ya has mencionado, Voltaire, ¿no? Y de hecho, bueno, es que hicieron esta amistad el conde de Aranda y Voltaire. De hecho, Voltaire se escribió que con media docena de hombres como Aranda, España quedaría regenerada. Sí, Qué curioso, o sea, que le tenía mucha estima. sí, sí, no, desde luego, tenía mucho prestigio internacional, ¿no? El Ujú. conde de Aranda. Y el apoyo que España pues dio a las colonias americanas para su independencia fue decisivo. Y desde luego ayudó a que bueno, pues estas colonias consiguieran la independencia y la constitución de los Estados Unidos de América en el año 1783, ¿no? Teniendo ahí pues el conde de Aranda un papel esencial, ¿no? Sí. O sea, gracias a la intervención española contra Gran Bretaña, Aranda negoció en 1783 la recuperación pues de las Floridas y algunas de las costas del Golfo de México que España había tenido que ceder en la guerra anterior. Sí, la de los 7 años que hemos mencionado antes. Sí, desde luego el conde de Aranda pues fue una de las mentes más preclaras de su época, llegando incluso pues a predecir exactamente en qué se convertirían los incipientes Estados Unidos, que iba a ser bueno pues un gran coloso contra el que España no podría competir en el futuro y que sería un ejemplo pernicioso pues para el futuro de las posesiones españolas en América, ya que les alentaría en sus futuras independencias, ¿no? Claro, claro, y de hecho así pasó unas décadas después. De hecho, el conde de Aranda tenía un proyecto muy loco en No se plan... equivocó en nada. No, que tenía un proyecto súper loco el conde de Aranda que presentó ante el monarca, ante Carlos III, diciéndole, bueno, pues para intentar salvar las colonias, pues vamos a hacer una especie de Commonwealth que harían luego los británicos, etcétera, pero de diferente manera, en la que, bueno, pues los diferentes virreinatos americanos, dadlos a vuestros hijos. O sea, que España se quede como España y ya está. Que España se quede directamente solo con ciertas zonas muy estratégicas de América, tipo Cuba, Cartagena de Indias, etcétera, el Río de la Plata, unos enclaves, ¿no? Y el resto de territorios como virreinatos, pues los nombráis como reinos, digamos, independientes, muy entre comillas, con vuestros hijos a la cabeza, que sean siempre, pues, digamos, proclives a lo que diga la metrópoli de España. Pero bueno, esto era un plan muy loco, al final no se llevó a cabo, pero... Y de hecho, como dices, el conde de Aranda, desde luego, no se equivocó con el tema de Estados Unidos, etcétera. Era un visionario, ¿no? Un adelantado a su tiempo. De esa manera, bueno, pues iba haciendo méritos para recuperar el puesto de presidente del Consejo de Castilla, que lo había perdido, y que en ese momento pues ocupaba uno de sus rivales, que era el conde de Florida Blanca. Y es importante hablar también de que el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración o el siglo de las luces. El siglo en que la ciencia empieza a tener el discurso del poder y se va imponiendo sobre la Iglesia, porque es la época de un culto a la razón y a la ciencia sistemático por parte en todas las ramas, en la política, surgen
pensadores, los reyes intentan rodearse de estos intelectuales. La época del todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí. El despotismo ilustrado. Es una obsesión, ¿no? Este culto a la ciencia y a la razón. De hecho, la literatura de la época pues deja bastante que desear, porque bueno, la literatura está hecha pues para producir placer y entonces pues ya no servía porque no enseñaba, ¿no? Es la época de las fábulas de Iriarte y Samaniego, porque las fábulas pues bueno, pues tenían una moraleja, ¿no? Y eso sí que enseñaba y sí que servía, ¿no? O sea, Claro. estamos en ese ambiente que es importantísimo, porque si no hubiera existido ese ambiente, a lo mejor nadie hubiera pagado un duro por las innovaciones de Goya. Quizás. Es que Goya se comportaba como un ilustrado, como un científico de la pintura, como un experimentador, y entonces pues gustaba a todos estos ilustrados de la época por eso. Claro, y de hecho vamos a hablar, una vez que hemos dado estas pinceladas, nunca mejor dicho, de contexto histórico, vamos a hablar de ese Goya que llega a Madrid, ¿no? En ese contexto tanto ilustrado como también de conflicto internacional que hemos comentado, ¿no? Llega a ese Madrid en enero de 1775, llamado a la corte por el pintor checo Antón Rafael Mengs, puesto que, bueno, pues se lo había recomendado a su Francisco Valleu, que trabajaba Francisco Valleu con Mengs, y bueno, Francisco Valleu, ya lo sabemos todos, que lo hemos repetido un montón de veces en episodios anteriores, Valleu y Goya eran cuñados, y además, bueno, Francisco Valleu había sido uno de los maestros más importantes de la vida de Goya, ¿no? Y nada más llegar a Madrid, Goya es contratado para trabajos del Real Servicio, como se le llamaba, ¿no? Y en la fábrica de tapices, y logra, ya en sus inicios, pues ya va con, digamos, con trabajo asegurado. Ya le ponen una pensión anual por parte de la monarquía de 8.000 reales al año. Dice, bueno, para que vayas empezando a vivir y tal, no está mal, ¿no? Y desde luego, pues bueno, esto de trabajar en la Real Fábrica de Tapices, ¿no? Podríamos decir que para un pintor era un oficio todavía como menor, ¿no? Pero era un paso por el que tenía que pasar, ¿no? Este inicio, aún así, fue muy importante para que Goya se introdujera precisamente en esos círculos de la aristocracia cortesana, que sería para la que luego le empezaría a hacer encargos cuando ya se empiece a hacer famoso. Sí, la confección de tapices para las dependencias de la realeza fue un empeño de los Borbones, pues impulsado por el espíritu de la Ilustración que comentábamos, y ya que bueno, pues la corona impulsó una industria tapicera basada en la calidad. Pero para tejer esos tapices, primero era necesario que hubiera pintores para que realizaran bocetos y, tras la aprobación de estos, pues entonces se plasmaban en unos cartones que servían como base pues en el telar, y así se reproducía pues la obra del artista en tapices. Lo que pasa es que hoy en día pues apreciamos más esas pinturas, esos bocetos que servían para los tapices que los propios tapices. Claro, sobre todo si esos cartones los hizo Goya. Efectivamente, Goya y Valleu, ¿no? Claro, también Francisco Valleu, evidentemente. El caso es que Mengs, este pintor checo, ¿no? Fue en estos años, pues era el que dirigía un poco el cotarro, ¿no? En la selección de motivos y obras para esos cartones, que iban luego pues para los posteriores tapices. Y claro, siempre bajo un gusto pues neoclásico, que era el que imperaba ya en ese momento, en estos años ya que estamos enfilando el final del siglo XVIII, ¿no? Y donde también el aragonés Francisco Valleu tenía también un gran poder de decisión. No era el que manejaba todavía, pero lo tuvo, ¿no? Todavía hay mano a mano con Mengs. Y el propio Valleu dirigía a su vez a un equipo de pintores entre los que estarían su propio hermano menor, ya hablamos en el segundo episodio de él, Ramón Valleu, y desde luego también el propio Goya cuando llega a Madrid, ¿no? Y otros pintores también, como Antonio González Velázquez, del que también hemos mencionado en alguna ocasión, o también de José del Castillo. Pues había ahí un núcleo de diferentes pintores que eran dirigidos por otros, como Mengs y Francisco Valleu, pues que manejaban un poquito, pues hay que hacer esto, de esta temática, no sé qué, para tal tapiz, bueno. Así Goya, bueno, pues comienza a trabajar en esos cartones para tapices que están destinados a decorar las estancias reales, y con esas obras pues comienza a alejarse en la temática de sus obras de carácter religioso y de estilo barroco, ¿no? Como las pinturas del Pilar, del Aula Dei, etcétera. Era lo que estaba acostumbrado que le encargaran en Aragón y en Zaragoza. Casi todo era de motivo religioso, la mayoría. Sí. También hace retratos, etcétera, pero claro, aquí en Aragón pues era pues en plan, pues la mayoría de encargos le llegaban pues por la iglesia, etcétera. Claro. Y entonces, pues su obra es prolífica en estos primeros momentos, ya que entre mayo y octubre de 1775 pues entrega sus primeros 9 cartones dedicados a la temática de la caza, y que tendrán pues como objetivo pues tejer unos tapices dirigidos a decorar San Lorenzo del Escorial. Casi nada. Casi nada, 9 cartones, ¿no? En un año. Entonces, bueno, al año siguiente inicia otra serie de cartones para tapices dirigidos al Palacio del Pardo. Pero en ese momento Goya está a un paso de marcharse a vivir y a trabajar a Italia, ¿no? Y es que Anton Mengs anuncia que abandona Madrid y se marcha a Italia por problemas de salud,
muriendo en 1770 en Roma, aquejado de En tuberculosis. 1780 creo que murió, sí. Sí, En sí. esos años, sí. ¿eh? Entonces, bueno, pues justo en el momento en que Goya está viendo que consigue que su trabajo sea reconocido en la corte, gracias a la ascendencia de Mens, este decide marcharse, por lo que el propio Goya pues medita profundamente en marcharse con él a Roma para poder trabajar allí bajo su amparo. Lo que pasa es que finalmente se quedó en Madrid. ¿Tú te imaginas que Goya se hubiera marchado de Italia y hubiera hecho todo su trabajo, toda su vida en Italia, en lugar de aquí en España? Qué gran pérdida para España habría Ya te sido. digo. Bueno, que habría hecho unas obras increíbles, seguramente. Sí, sí. Igual, Habría hecho- igual si se hubiera ido, simplemente pues seguiríamos hablando de él y diríamos, ¿te imaginas que se hubiera quedado aquí, que estaba ahí un poco encorsetado y tal? Pues nunca se sabe, esto es ciencia ficción, pero imagínate que pudo haber pasado. Pero bueno, circunstancias de la vida. Sí, hay que tener también suerte en el contexto cuando le toca vivir, ¿no? Porque si no, pues bueno. Exactamente. Bueno, entre los años ya seguimos avanzando, entre los años 1777 y 1780, pues ya se ha quedado en Madrid y sigue pintando cartones para tapices. De hecho, hace creo que son 29, ¿no? Y fueron estos años en los que Goya fue desarrollando, ya empieza a desarrollar un estilo propio. O sea, que fue ya ese estilo propio que es tan característico, que tú ves una obra de Goya y dices, que esto es un Goya. A mí, de hecho, no hace mucho estuve de vacaciones por Sevilla y me pasó en una sacristía de la Catedral de Sevilla, así con la Giralda y tal, que de repente vi un cuadro y dije, eso parece Goya. Y de hecho, luego me acerqué, el cartelito precisamente era una obra de Goya, porque es que es muy característico, ¿no? Sí. Va abandonando ya las características que había ido aprendiendo de sus maestros primero, o sea, de Valleu, de Luzano, pues esas características del barroco o incluso el rococó, ¿no? Y ya incluso va distanciándose poco a poco de esa excesiva rigidez que tenía el neoclasicismo, que era el gusto imperante del momento, ¿no? Sí, claro, dice, esto del neoclasicismo, ¿no? Esto de vuelta a los clásicos, no sirve para representar las costumbres populares o la Claro. caza o algo Que así, eran ¿no? cosas Que que es lo que además me piden. que eran motivos, exactamente, que eran motivos que le pedían para esos cartones de los tapices para decorar las estancias reales. Pues una escena de caza, con lo que le gustaba cazar a Carlos III y a Carlos IV también. En la que nos gustaba. Entonces, bueno, pues Goya empieza ya a desatarse, empieza a innovar en esta fábrica de tapices y va creando en sus obras pues un foco narrativo central que suprime pues los detalles irrelevantes pues con fondos diáfanos y sobre todo una aplicación del color por zonas esquematizadas, ¿no? Logra una enorme precisión en sus creaciones, pues lo que conllevó que los tejedores de los cartones se quejaran Se le quejaban al mozo. de lo que pintaba Goya, ¿no? Porque bueno, tamaña precisión, pues bueno, pues les impedía tejer todos esos detalles que había creado el artista, sobre todo los toques de luz que Goya plasmaba. Es que trataba de reproducir los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, una lluvia, el rocío, etcétera. Pero claro, eso en unos tapices, ese juego de luces y de efectos atmosféricos eso luego los tapices no se podía plasmar. Es que me hace mucha gracia que los tejedores se quejaran a quien fuera, pues seguramente a Francisco Valleu, ¿no? Que era el que dirigía un poquito el Sí. tema. Digo, oye, dile a Goya que deje ya de hacer estas cosas, que es que no lo podemos hacer, que es que ya Hay que vale hacer con la estos broma. experimentos, ¿no? Eso sí, a pesar de las quejas, ya os decimos que Goya pasó olímpicamente de ellas, ¿no? Y vamos, aún más cuando en 1779, o sea, justo en esos momentos, cuando se le empiezan a quejar y tal, el mismo rey Carlos III la recibe por primera vez a Goya en la corte y claro, Goya le pudo enseñar directamente al monarca pues algunas de sus composiciones y claro, el hombre ya está ufano. Goya dice, me ha llamado el rey, ¿eh? Sí. Me ha llamado el rey, le he enseñado mis cositas, mis bocetos y tal, Claro. mi obra. Y empiezan a ver estas cosas también, toda esa corte de ilustrados, que van a ser los que luego le paguen y le encarguen Claro. trabajos, y ahí le van a dar libertad para experimentar pues todo lo que él quiera. Claro. ¿no? Desde luego la elaboración de estos cartones fue realmente importante para Francisco de Goya y su propio desarrollo como pintor, ¿no? Trabajó en esta Real Fábrica de Tapices durante 12 años, en dos etapas diferentes, ¿no? La primera, nada más llegar a Madrid, como hemos comentado, pues del 75 a 1780, y luego ya más adelante, pues coge una segunda etapa que va de 1786 a 1792, ¿no? Entre ambas etapas llegó a realizar 63 cartones, algunos de gran tamaño, ¿no? Que eran para... O sea, imaginémonos el curro que lleva eso. O sea, es un curro increíble, ¿no? Muchas son escenas de caza, como decíamos antes, o encargos de la Casa Real para representar, pues eso, esas escenas de diversiones populares que le gustaba en plan campechano, ¿no? En plan, pues tenemos ahí obras como Baile a orilla del Manzanares, que es muy famoso, ¿no? El quitasol, la novillada, el juego de pelota a pala... O también, sobre todo, muy importante, la pradera de San Isidro, por ejemplo. Sí, yo veo este cuadro, la pradera de San Isidro, y me recuerda, por ejemplo, pues a cualquier cuadro de Edgar Degas, ¿no? Que es un pintor de época impresionista,
pues de un siglo después, prácticamente de un siglo después, porque en esta pradera de San Isidro, bueno, pues representa a unas mujeres, pues como haciendo un picnic en la pradera de San Isidro con Madrid al fondo, pero las presenta, no sé, las dibuja como lo vería un miope o como lo vería alguien desde lejos, ¿no? Así todo como un poco difuminado, como hacen los pintores impresionistas. Sí, es que Goya influyó en el posterior desarrollo tanto del romanticismo como del impresionismo. Es que bueno, en fin. Incluso del arte abstracto. Ya llegaremos a ello. Sí. El caso es que en toda esta evolución pictórica que ya estamos viendo en Goya en estos años, claro, es que también fue muy importante el acceso que tuvo para lograrlo pues a las colecciones reales de pintura, ¿no? Poniendo Goya, pues claro, es que como se estaba en la corte y ya el propio Carlos III lo había llamado para enseñarle sus obras, pues claro, ya Goya empieza a tener acceso pues a obras como su admirado Diego Velázquez, por ejemplo, del pintor de este pintor sevillano, que además justo en esos momentos Velázquez se había vuelto a poner muy de moda en la corte. A pesar de que ya hacía mucho tiempo que había muerto, evidentemente, ¿no? Durante el reinado de Carlos III se pone muy de moda y Goya, de hecho, participa en un encargo que le hace directamente Carlos III, ¿no? Para realizar una serie de grabados reproduciendo la obra de Velázquez, que fue, pues claro, es que fue, en su momento Velázquez fue un gran innovador de su época y que hizo algunas de las cosas que Goya pues luego desarrolla también con mayor profundidad, también como Goya, que será el siguiente gran innovador, podríamos decir. Sí, esto de hacer alguna pintura abocetada, ¿no? Cosas así, y de jugar un poco con las luces, y pues esto ya empezó a hacer algo Velázquez, y Goya, bueno, pues coge lo que hace Velázquez y lo magnifica mucho más, ¿no? Claro, en estos primeros años, pues ya de Goya en Madrid, pues ya empieza a lograr a Francisco de Goya, pues ya admiración y reconocimiento, sobre todo a raíz de esto de que le llama el propio rey Carlos III, ¿no? Y ya, pues bueno, pues claro, esto hace que ella dice, oye, que yo ya tengo mis galones, podríamos decir, ¿no? Y de hecho en julio de 1780, pues pide su entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que recordemos que le había negado diferentes premios en diferentes concursos, recordémoslo. Y bueno, pues para su candidatura presentó el lienzo Cristo crucificado, que está muy ambientado también en la obra de velazqueña, y ante esta obra, bueno, pues ya es por fin admitido como académico, eso sí, esta vez por unanimidad. Todo el jurado pues votó a favor de que Goya entrara dentro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí, su ascenso social y profesional parece ya imparable, y en la década de 1780 entra en contacto con la alta sociedad madrileña y entabla una gran amistad con Gaspar Melchor de Jovellanos o con el historiador pues del arte Ceán Bermúdez, ¿no? Con todos estos contactos recibió una gran cantidad de encargos, siendo especialmente importante los del infante Luis de Borbón, ¿no? Este Luis de Borbón pues era hijo de Felipe V, y que bueno, pues en un primer momento realizó carrera eclesiástica como arzobispo de Toledo y de Sevilla, pero que decidió dejar los hábitos por su falta de vocación. Que no iba con él, y se convirtió en conde de Chinchón, estableciendo pues una pequeña corte cultural, ¿no? Con figuras pues como el músico Luigi Boccherini, y bueno, pues encargando pues diversas obras a pintores como Goya, ¿no? De hecho, además es que Luis de Borbón se había casado, claro, es que siempre están los contactos y tal. Luis de Borbón se había casado con una dama aragonesa, con María Tesera Vallabriga, ¿no? Cuyo secretario, el secretario de esta, tenía estrechos lazos familiares con los hermanos Vallejo. Y claro, una cosa conecta con la otra. Y de hecho, uno de los mejores cuadros que Goya pintó para el infante fue la familia del infante Don Luis de Borbón, del año 1784, que ya se empieza a ver ahí a una evolución artística y pictórica tremenda. Claro. También pintó al por entonces presidente del Consejo de Castilla, que era el conde de Floridablanca, que tenía una gran opinión del trabajo de Goya y contó con el decidido apoyo pues de los condes de Osuna, ¿no? Lo importante es que cuando trabaja para estos ilustrados no está encorsetado por los tapiceros y se siente libre para hacer sus innovaciones, ¿no? A su vez, estos ilustrados, pues amantes de los experimentos e innovaciones, están encantados con Goya. Se le ocurre pintar cosas, pues como por ejemplo, pues una mujer que se acaba de caer de un caballo, un asalto a una diligencia. O sea, se empieza a ver ya su gusto por lo macabro. Sí, que luego se desarrolla mucho más. Convierte lo macabro en arte. Esto era algo insólito, ¿no? También pinta, por ejemplo, pues a unos obreros conduciendo un sillar. O sea, son cuadros que te cuentan una historia en la que los protagonistas son gente del pueblo. Aquí influye mucho, pues claro, sus orígenes humildes. Claro, no ya es también temas alegóricos, gloriosos, etcétera, ni mucho menos. No. O de poder, sino que ya son cosas más de normales, ¿no? Y entre medio de estos grandes éxitos de trabajo y crítica que Goya logra en la corte, también tiene sinsabores. Y estos le llegan de Zaragoza.
De Zaragoza, precisamente. Recordamos que los trabajos de decoración en el Pilares, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se intensifican en estos años y la Junta de Fábrica cuenta con Francisco Bayó para dirigirlas, ¿no? Encargando Francisco Bayó, pues le encargaba a Goya, su cuñado, pues que le ayude en la tarea, porque Bayó no podía con todo. Sí. El caso es que a Goya se le encarga pintar al fresco una bóveda con el tema Regina Martyrum, es decir, la Virgen como reina de los mártires, ¿no? Además de 4 pechinas. Claro, el encargo le viene en el año 1780 y el 5 de octubre presenta a Goya los bocetos que ante la sorpresa de pues la Junta de Fábrica rechaza. Claro, está empezando a acostumbrarse al éxito en Madrid y de repente le viene... Y a pintar como quiere, y dice, ya tengo un caché, mi estilo es este. Claro, y le dice, si os gusta bien. Y le echan para atrás el proyecto, el boceto, ¿qué tal? Bueno, de hecho, los miembros de la Junta le exigen que el trabajo de Goya quede bajo la supervisión de su superior. O sea, dice, no, tu superior es Francisco Bayó y tienes que hacer lo que él te diga y lo que nosotros te digamos. Vamos, Goya ahí, se siente pues enormemente deshonrado, justo lo que decíamos, en el momento en el que empieza ya a aflorar su estilo propio de pintar más personal, ¿no? Con esas pinceladas sueltas que... Claro, es que visto de cerca no gusta nada a la Junta de Fábrica, claro, pero porque no está hecho para verlo de cerca, porque lo consideraban además demasiado moderno, ¿no? Y claro, pero es que eran pequeños brochazos que luego están hechos para verlos de lejos, que consiguen una enorme sensación de detalles que de cerca no lo tiene. Claro. Pero claro, se lo echan para atrás y de hecho Goya, enfurecido, publica un memorial súper desairado, ¿no? Y provoca un gran revuelo social en la Zaragoza de esa época que incluso provocó que el propio Bayó y Goya discutieran. Claro, es que Goya va a ser una pelea a lo largo de toda su vida, ¿no? Que va a querer pintar para la Iglesia como para estos ilustrados y la Iglesia pues le va a decir, no, aquí olvídate de experimentos, claro, ¿no? El caso es que al final sus amigos le convencen y dicen, mira, que la estás liando, Francisco. Y dice, pues Goya al final se acaba moldando lo más que puede a las exigencias de la Junta. Dice, mira, voy a terminar la obra. Y bueno, ninguna de las partes quedó satisfecha, ni Goya con lo que le dejaron hacer, ni la Junta con lo que hizo Goya. Y la propia Junta le remite, pues mira, te pagamos lo que te debemos y tal. Y además, eso sí, digo, que sepas que no vas a volver a trabajar aquí. O sea, no te vamos a volver a llamar, bajo ninguna circunstancia. Claro, esto provocó en el pintor aragonés un resentimiento muy grande durante muchos años, ¿no? Que además muestra en cartas posteriores. De hecho, en una carta a su amigo Martín Zapater, ¿no? Como la que hemos escuchado en la ficción sonora, por ejemplo, antes, le llega a decir, literalmente en acordarme de Zaragoza y pintura, me quemo vivo. Es que me quemo vivo, o sea, en plan, es que le hervía la sangre al pobre Goya. Sí. El caso es que, bueno, nada más termina su trabajo en el Pilar, regresa a Madrid y pronto se resarce en su reputación pues con los numerosos encargos que le llegan desde la alta sociedad de la corte y que hemos mencionado antes. Ya a finales de la década de 1780 ocurren diversos sucesos pues, que lo van a cambiar todo para Goya, Aragón, España y Europa. Y es que en 1788 muere el rey Carlos III y le sucede su hijo como Carlos IV, con quien, por cierto, pues Goya tenía muy buena relación desde hacía años, ¿no? Ya había trabajado para él, ¿no? También. Al año siguiente, en julio de 1789, estalla la Revolución Francesa, que hará que la corte española se vaya enrareciendo en los años siguientes, claro, y que arrastrará a Europa entera al conflicto. Sin embargo, ese mismo año, y por intercesión de su cuñado Francisco Bayó, esto es lo que lo reconcilia con él, pues después de lo sucedido en el Pilar de Zaragoza, pues Francisco de Goya es nombrado pintor de cámara de Carlos IV, ¿no? O sea, y comienza así pues una nueva etapa para el pintor de Fuendetodos, gracias en gran parte a su cuñado Francisco Bayó. Ya se vuelven a reconciliar y bueno, lo que sé, oye, que aquí paz y después gloria. Pero bueno, la verdad es que fueron unos años en los que tuvo ese sinsabor de Zaragoza y con ese, es que, o sea, en acordarme de Zaragoza y la pintura me quemo vivo. Es que me hace mucha gracia el pobre Goya, que vamos, que quedó ahí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Santiago. Seguiremos en el siguiente episodio ya con la siguiente etapa de Francisco de Goya pues avanzando en su arte en Madrid, ya llegando a la última década del siglo XIX. Así que nos escuchamos la próxima semana, Santiago. Hasta la próxima. Como siempre decimos, gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad pues llegó a convertirse en quien fue. Y ya sabes que recuerda que el programa lo puedes escuchar en el FM de Aragón Radio, pero que lo más fácil es escucharlo en podcast, porque lo puedes disfrutar cuando y donde quieras y lo encontrarás de forma súper fácil en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre, que son iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo con nosotros los secretos de Goya en Aragón Radio.